sobre reforma agraria. Puede parecer quizás un tema que no está de moda, que no se habla de la reforma agraria, sobre todo de aquí a unos días más, menos de un mes, se va a conmemorar exactamente 50 años de la ley de reforma agraria del gobierno de Velasco, que tanto daño, tanta calamidad ha producido en el país, no solo en el momento, sino que hasta ahora arrastramos muchas de las consecuencias, económicamente, socialmente, moralmente, y se habla poco de eso. Y entonces nosotros no hemos querido que este triste aniversario pase, digamos, inadvertido. Esta es una primera reunión sobre el tema. Yo creo que hay mucho de qué hablar sobre la materia y algo hay que hacer también a este respecto. Hay una reparación que es necesario hacer. Hay una injusticia inmensa que se cometió y esas injusticias en la balanza divina tienen el peso negativo, y si queremos que el país de alguna forma levante cabeza es necesario que haya una reparación. Pero alguien dirá, bueno, ¿qué tiene que ver una institución como Tradición y Acción por un Perú Mayor con la reforma agraria? Sobre todo una institución que nació en el Perú muchos años después de que ya se había implantado prácticamente mano militar y la reforma agraria en todo el país. Y es que esto va un poquito más a nuestros orígenes, y quiero hablar brevemente, pero un poco para encajar lo que don Julio aquí nos va a tratar. Nuestra institución, que es conocida en el mundo entero como Tradición, Familia y Propiedad, hoy día actuando en 37 países del mundo, de los 5 continentes, tuvo su origen en el Brasil. Aquí nosotros tenemos el cuadro principal de esta sala, es del profesor Plinio Correa de Oliveira, que fue el fundador de la primera TFP, la primera Sociedad Brasileña de Defensa de la Tradición, Familia y Propiedad. Esto fue fundado en el mes de julio de 1960. Julio de 1959. Un año después, en el año 60, comenzaron a aparecer algunos rumores de reforma agraria en el Brasil. Más o menos por toda América Latina se comenzaba a hablar del tema, se quería impulsar ese tema. Pero apareció en uno de los diarios de Sao Paulo una pequeña noticia así, no estaba ni en primera página, estaba en una página muy interior, más o menos de unas 10 o 15 líneas, que hablaba de un proyecto de reforma agraria para el estado de Sao Paulo, ¿no? Ustedes saben que Brasil es una república federativa, son los estados, entonces hay parlamentos en cada uno de los estados, es como lo mismo que sucede en Estados Unidos. Y entonces había un proyecto que ya se había presentado, había presentado el gobernador del estado de San Pablo para aplicar una reforma agraria en ese estado. Obviamente, Sao Paulo es el estado más pujante de todo Brasil, y implantándose ahí se iba a implantar en todo el resto del país en el menor tiempo imaginable. Y entonces, con esa pequeña noticia de 10-15 líneas, el profesor Plinio reunió a los que en esa época, en un grupo todavía muy pequeño, de personas que conformaban la TFP, y les dijo, bueno, si nosotros enfrentamos la reforma agraria, nosotros vamos a pasar de ser una pequeña organización conocida apenas en ciertos ambientes religiosos a ser una institución conocida en el Brasil entero. Yo creo que los que lo escucharon lo miraron con un cierto escepticismo, como diciendo, caramba, cuánto ánimo nos está dando don Plinio, pero ¿será? Y él entonces pasó unos 15 o 20 días en Santos, que es el puerto de Sao Paulo, que equivaldría aquí al Callao,
¿no? Que en esa época era una zona muy tranquila, y durante unos 15 o 20 días él redactó este libro de aquí, que tiene un título muy sugestivo: Reforma Agraria, cuestión de conciencia. Es decir, él puso el dedo en la llaga. El tema que no se trataba, simplemente se hablaba de una cuestión técnica, de una cuestión para mejorar la producción, de una cuestión para beneficiar a los campesinos, a los supuestos beneficios, o sea, una serie de cosas que después sabemos que jamás se realizaron, porque quizás de los más perjudicados en todas partes donde se aplicó la reforma agraria fueron los pobres campesinos, y el país entero sufriendo a consecuencia de eso. Pero él puso el dedo en la llaga. Hay dos mandamientos de la ley de Dios, uno que dice no robar y otro que dice no codiciar los bienes ajenos. Y la reforma agraria va contra estos dos mandamientos. Por lo tanto, la reforma agraria es anticristiana. Y un cristiano, un católico, no puede aceptar la reforma agraria. Había ya en Brasil una corriente de la teología de la liberación que estaba apoyando la reforma agraria. Y entonces aparecía en el escenario que no había dos opiniones. Había católicos que decían que la reforma agraria era el bien supremo, y había otros católicos que decían que no, que esto iba a traer inmensos daños al país y que era contra dos mandamientos de la ley de Dios. Y el profesor Plinio se dio cuenta que esto necesitaba un refuerzo. Entonces él convocó a un economista, a Luis Mendonça de Freitas, para que hiciera toda una parte económica sobre la reforma agraria, con cuadros estadísticos, es decir, para demoler los argumentos de la izquierda a este respecto, pero realmente demolerlos. Pero no era suficiente. Él necesitaba que por lo menos un obispo firmara lo que él había escrito. Y él consiguió que 2 obispos en el Brasil lo acompañaran con la firma. Entonces el libro salió publicado por 4 autores: 2 obispos brasileños, el profesor Plinio Correia de Veiga y el economista Luis Mendonça de Freitas. El libro salió publicado en noviembre, diciembre de 1960. En 15 días se agotó la primera edición. Se publicaron sucesivamente varias ediciones, 3 ediciones más, ¿no? Después se publicaron ediciones en Argentina, en Colombia y en España, para frenar procesos locales de reforma agraria. El efecto, digamos, para no hacer más larga la historia, fue que después de mucho debate, mucha polémica, hubo incluso polémica por la televisión en la cual participó el profesor Plinio Correia, un famoso debate en televisión que acabó con los argumentos de la izquierda. Esto terminó no solamente haciendo que no se aplicara la reforma agraria en Brasil, ni en San Pablo, ni en ningún estado, sino que el propio gobierno de ese entonces se viniera abajo. Y entonces ocurre en el año 64 el golpe de Estado que dan los militares que estuvieron muchos años en el poder en Brasil, un golpe de Estado, y derrocan el gobierno de João Goulart, que era el gobierno de izquierda que estaba promoviendo la reforma agraria. En el momento en que João Goulart era deportado, en la escalera del avión, él dijo lo siguiente: yo fui derrotado porque unos jóvenes hicieron de la reforma agraria una cuestión de conciencia.